¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7 aquí en la red. Ahí están las imágenes de las calles de Santiago a esta hora, donde hay 6,5 grados de temperatura y el pronóstico para la capital habla de nublado, variando a despejado en la jornada de hoy. 16 grados será la temperatura máxima y ojo, José Miguel Villota, que hay lluvias anunciadas para jueves y viernes. Además que se viene agosto, martes 31 de julio. Les voy a contar que en un día como hoy se captaron las primeras fotografías de la Luna, 1964, y fueron captadas por un satélite que se llamó Ranger 07. Vamos a ver qué cosas sucedieron el día de ayer. Revisemos los titulares de la prensa escrita. Comenzamos con el Mercurio. Mire, por favor, Perú y Bolivia lideran la producción de cocaína tras caída del 25% en Colombia. Informe de la Oficina para Política Antidrogas de los Estados Unidos. Según cifras del Ministerio del Interior, Chile es el país de destino y tránsito de droga producida en las dos naciones vecinas. Antes se decía que la droga pasaba por Chile, ahora parece que se queda. La pregunta que me hago yo es, ¿quién llevará la cuenta del 25% de la caída en Colombia? Miren, Roger Federer a el Mercurio, lo que hizo Massú en Atenas es muy difícil de repetir. El mejor tenista de todos los tiempos, quien jamás ha ganado el oro en singles, sueña con emular al chileno bicampeón en los Juegos del 2004. Y ahí estamos viendo una fotografía del Coliseo de Roma que estaría inclinado en 40 centímetros. Comenzaron los trabajos de reparación. Mira qué curioso, ¿eh? Se inclina el Coliseo. Vamos a revisar la portada de La Tercera para el día de hoy. La Superintendencia de Valores y Seguros interviene en caso Enersis y españoles inician gestiones con las AFP, se lo comentamos ayer. Recuerda, regulador pidió a la firma toda la información relacionada con aumento de capital. Valorización de activos no fue vista por el directorio. Esa fotografía colorida también rescata las declaraciones de Roger Federer. Me encantaría hacer lo mismo que Massú, dijo el mejor tenista de todos los tiempos, en alusión al chileno que ganó 2 medallas de oro en el tenis en Atenas. Y también la Concertación rechaza acuerdo por reforma tributaria. Hacienda planteó postergar varios puntos del proyecto. También lo conversamos ayer, recuerda, con Franco Parisi, cuando le decíamos, mire, esto va a ser bandera de lucha en las elecciones, entonces da la sensación de que un acuerdo antes, no sé si se va a tomar. Bueno, vamos a saludar a San Antonio y vamos a leer los titulares de El Líder. Candidato a alcalde entró al choque, trató de roto a senador Chaguán. Nos referimos a Jaime Galvez, ex UDI, que ahora va independiente. Si usted compra El Líder se va a enterar de los sabrosos entretelones, como dice ahí, de las elecciones municipales de provincia. Alambre estrangula a lobito de mar. Una noticia, bueno, finalmente nos está llamando mucho la atención qué es lo que está sucediendo con los animales, sobre todo con lo que sucedió con el tigre ayer del zoológico. Y San Antonio en carrera por el megapuerto. Con Pampa, dicho. El tigre de Bengala se llama Pampa. Bueno, vamos a ir a Osorno a través de la portada del diario Austral. Las adopciones aumentan un 46% en los últimos 3 años. El procedimiento demora en promedio 1 año y hasta mayo se sumaban 23 casos en la zona. Noticia de la región de Los Lagos. Niños resultan heridos tras evitar la destrucción de su casa. La vivienda fue afectada por el fuego en Tril y ocupantes recibieron la ayuda de vecinos y autoridades. Y vecinos de Puyehue reúnen firmas para rechazar la concesión de Ruta 215. El detalle en la página 4 del diario El Austral de hoy. Bueno, vamos a dar una vuelta por el planeta. Vamos a hablar del asesino del estreno de Batman, que mató a 12 personas en un teatro en Colorado y dejó heridas a más de 50. Enfrenta 140 cargos. La sentencia mínima a la que se enfrenta es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La máxima es la pena de muerte. James Holmes, el hombre acusado de matar a 12 personas y dejar a otras 58 heridas en el estreno de la película Batman, fue inculpado de 24 cargos de asesinato y 16 de intento de asesinato ocurrido hace ya 11 días, en una de las peores masacres ocurridas en la historia de Estados Unidos. Por cada una de las víctimas fatales, Holmes fue acusado de 2 cargos, uno de asesinato en primer grado y otro de asesinato en segundo grado con indiferencia depravada. De ser declarado culpable de esos cargos, James Egan Holmes sería condenado a una sentencia mínima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la Fiscalía aún podría pedir la pena de muerte si encuentran que hubo premeditación en el ataque del pasado 20 de julio.
Esta impactante imagen ocurrió en China y muestra cómo una valiente madre salvó a su hijo y a su esposo de una muerte segura. El incidente se produjo cuando una familia se detuvo en una autopista al percatarse que el camión en el que se transportaban estaba demasiado inclinado. Los rápidos reflejos de la mujer le dieron tiempo para sacar a su hijo del sector en el que segundos más tarde el vehículo se volcaría. Según la policía china, la causa del accidente sería la mala atadura de la carga que transportaba 37 toneladas. Un estudio revelado por las autoridades italianas concluyó que el célebre Coliseo romano está inclinado en 40 centímetros sobre el lado sur. Esta medición fue descubierta producto de los trabajos de restauración que pretenden mejorar las condiciones del anfiteatro Flavio, que es uno de los monumentos más visitados del mundo. La causa más probable de esta inclinación son las vibraciones provocadas por los vehículos, el metro e incluso los helicópteros que diariamente pasan muy cerca del sector en el que está ubicado el anfiteatro construido en el siglo I. Bueno, y ahora vamos a tener que compartir con usted una noticia que es bien fuerte, la verdad, de entregar. Y tiene que ver con el inicio del juicio oral en contra de una mujer de 37 años que está identificada como Magdalena Alejandra Torres Contreras. Ella enfrenta cargos por infanticidio reiterado, luego que en abril de 2011 se descubriera que mantenía restos de bebés en un tambor metálico, esto en la comuna de Cerrillos. La mujer dio muerte a 3 de sus hijos recién nacidos en la comuna de Cerrillos, cuyos cuerpos se escondía en el fondo de un tambor. Es cada una de las historias conocidas a través de su propio relato. Senté en la taza del baño común que teníamos la propiedad y pujé hasta dar a luz un feto del cual ignoro su sexo, que fue expulsado hasta el fondo de la taza. Entonces se puso a llorar mientras procedía a cortar el cordón umbilical con un cuchillo y luego accioné la cadena en varias oportunidades para que se callara y falleciera. Tiene 37 años y su testimonio es desgarrador. En sus movimientos fríos y calculados expresa el total desamor por la vida de 3 de sus hijos nacidos, a quienes, luego de dar a luz, los envolvía en una sábana, los ahogaba y los arrojaba al fondo de un tambor de pintura. Hoy, a un año de sus crímenes, se inició el juicio oral en su contra. De acuerdo a la prueba que hemos logrado obtener y la que esperamos rendir en tribunal, claramente aquí habría un modo operandi en orden a, primero, ejercer conductas de ocultamiento respecto al embarazo. Luego, cuando esto ya se hace inevitable, señalar que se encuentra en una enfermedad o que se encuentra con alguna situación de salud, para posteriormente buscar la forma de quedar sola, parir a los bebés, en este caso a los 3, y procediendo a cortarle el cordón umbilical, darles muerte a través de acciones directas y con ese fin. Sin embargo, los crímenes impunes de esta mujer tuvieron un principio del fin, justo el día en el que el tambor fue cambiado de lugar. Esto provocó el pánico en ella, quien no encontró otra salida a su problema más que entregarse voluntariamente a la policía. En compañía de un sobrino, se dirigió hasta la subcomisaría de Cerrillos y relató, uno a uno, cada uno de sus crímenes. Efectivamente, nosotros estimamos que acá hay un contexto social, un contexto de vida de nuestra defendida, la señora Magdalena Torres, que tiene que ser considerado en su justa medida por el tribunal para finalmente, si llega eventualmente a dictar una sentencia condenatoria, se aplique una pena que nosotros estimamos justa en relación a este contexto. Por todos sus crímenes, el Ministerio Público solicita la pena de 15 años de presidio por la muerte de sus 3 pequeños hijos. La entidad entregará versiones de testigos y pruebas antropológicas, las cuales intentarán demostrar que, lejos de estar mal de la cabeza, Magdalena Torres sí requiere un castigo ejemplar. Bueno, castigo ejemplar es lo que esta mujer se merece y lo que acabamos de ver es una conducta monstruosa. Pero también, Patricio, hay que, y lo que voy a decir puede que sea un poco políticamente incorrecto, monstruosa es también la realidad de mujeres extremadamente pobres que tienen que llegar a estos fines monstruosos porque quizás su cabeza se les da vuelta producto de su contexto. Quizás si en nuestro país tuviéramos una política de planificación familiar seria, donde las mujeres fueran dueñas de sus cuerpos, específicamente de sus úteros, sino los políticos, tendríamos otro tipo de historias y no nos tendríamos que enfrentar a este tipo de noticias. Bueno, vamos a seguir con noticias policiales porque un hombre de 25 años fue encontrado en plena vía pública con una herida en su tórax. Fue víctima de una puñalada, esto sucedió en Lota y la víctima tenía una orden de detención.
Este domingo, a eso de las 4:30 de la madrugada, en las afueras de un local nocturno en la localidad de Lota, a una cuadra de la Plaza de Armas, un joven identificado como Jorge Alejandro Troncoso Jerez, de 25 años, recibió una puñalada que le costó la vida. El hecho habría ocurrido debido a antiguas rencillas que mantenía la víctima con sus agresores, señaló personal de la PDI. Estos hechos ocurren en el interior del Club Social Lota, ubicado en el centro de esta comuna, donde por ingesta del alcohol se habría provocado un incidente entre estas dos personas, lo que motiva que los guardias local los saquen al exterior, donde se origina la pelea que resulta fallecida esta persona. El Jito, como era conocido entre sus seres queridos, era padre de un menor de 3 años y convivía hace 3 años con su pareja de 19 años. Actualmente se encontraba trabajando en Santiago como repartidor de gas y en Lota esporádicamente vendía leña. Según indicaron familiares y cercanos, Jorge andaba en la zona porque tenía una reunión clave, ya que estaba postulando a una vivienda. Ya, y ponga atención a lo que le vamos a contar ahora, que no solamente pone en riesgo la vida de quienes practican una actividad que es bien imprudente, sino que también puede meter en un problema automovilistas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema. Esto es un registro de algunos automovilistas en Iquique que captan a skaters bajando por la carretera a alta velocidad. Estamos hablando de la carretera que une Iquique con Alto Hospicio. ¿Qué dicen en el norte de esta situación? Veamos la nota. Desafiando toda regla y poniendo sus vidas en peligro. Así se podría resumir la costumbre de un grupo de skaters en Iquique, quienes fueron descubiertos bajando a gran velocidad la ruta A16 que une la comuna de Alto Hospicio con la ciudad. Los deportistas, según los conductores testigos del hecho, alcanzan una velocidad de entre 70 a 90 kilómetros por hora. Como si fuera poco, los deportistas aprovecharon la adrenalina y la velocidad para realizar trucos en sus tablas de skate. Todo esto bajo la atónita mirada de un grupo de conductores que no podían creer lo que observaban. El video fue captado precisamente por uno de ellos, quien no dudó en publicar su material en internet. La espectacular maniobra de estos dos deportistas generó críticas de las autoridades de la ciudad, hecho que fue calificado como un acto suicida, y advirtieron mayor fiscalización. Los skaters pasaron además justo a un costado de un retén de carabineros, quienes no hicieron nada por detener a los sujetos. La policía argumentó por su parte que no existe prohibición de circular en este tipo de skate. En nuestro país son muchos los jóvenes que desafían el peligro. Chacabuco es uno de los lugares favoritos de los deportistas, quienes cada vez que recorren la carretera ponen en riesgo sus vidas. Esto se vio reflejado el año pasado, cuando un joven de 14 años, identificado como Patricio Bolton Vergara, murió atropellado por un camión en la cuesta Chacabuco a la altura del kilómetro 5. En Santiago, sus pares, amantes de este deporte, respaldan el actuar de sus compañeros nortinos, quienes declaran realizar este tipo de maniobras debido a la falta de lugares para practicar y también por la necesidad de buscar adrenalina. Es bueno que los jóvenes hagan deporte, si tiene su rango de riesgo, creo que lo encuentro entretenido. Y por lo general no creo que alguien que no sepa lo que va a hacer se va a tirar desde ese lugar. Hace poco se inauguró un nuevo skatepark que era debajo de las carreteras, los puentes, la autopista central. Entonces, si se hace lo mismo, pero en sí para lo que es longboard y skate, que no se toma mucho en cuenta como deporte acá en Chile, sería un gran aporte. Es probable que en el norte del país este tipo de maniobras se sigan repitiendo. Sin embargo, queda en las autoridades la responsabilidad de fiscalizar más a este tipo de deportes para que se prevenga de manera efectiva lo que podría terminar en una nueva tragedia. Bueno, la tarde del sábado, una pareja de lesbianas fue al conocido motel Marín 014 y les dijeron que no tenían piezas, y mientras esperaban, ellas veían cómo parejas heterosexuales sí podían entrar a piezas. Entonces como que les comenzó a extrañar todo esto y le preguntaron finalmente a la gente del motel si no las querían aceptar porque eran lesbianas, y la gente del motel les dijo que sí. Esta se va a transformar en la primera querella desde que se promulgó la ley Zamudio. Luego de la puesta en marcha de la ley antidiscriminación, este lunes el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual llegó hasta los tribunales de justicia para interponer la primera acción legal por una presunta discriminación de la que fueron víctima una pareja de lesbianas.
Según las declaraciones de las afectadas, Pamela Zapata y Carla Fuentes, la administración del motel Marín ubicado en Providencia les negó el ingreso solo por su condición sexual. No hay una razón directa, de hecho, trataron de echarnos tontamente diciendo que no habían habitaciones, pero luego dejaron pasar una pareja hetero y dando la habitación. Y nosotros tuvimos que sacar al tema que si era por nuestra condición sexual y nos dijeron que sí. Alan Spencer, abogado de las jóvenes, indicó que la demanda se dirige específicamente en contra de Rosendo Mandujano, el representante legal del recinto. Además, enfatizó que las sanciones que piden son las que establece la ley antidiscriminación. En este caso estamos pidiendo que se deje sin efecto la política de un motel de negar la entrada a parejas del mismo sexo, dado que no existe ninguna justificación para hacerlo. Para el móvil, la pareja fue impedida de ingresar al recinto este fin de semana, producto de su orientación, algo que afecta su dignidad como personas. Esta es la aplicación en rigor de la ley que establece medidas contra la discriminación, una ley que costó 7 años sacarla del Congreso Nacional y 10 años en total de tramitación de una normativa que sanciona la discriminación arbitraria. El móvil ha sido principal precursor en denunciar este tipo de vejámenes, que hasta la fecha ya son 3. Recordemos que el primero fue la golpiza que recibió una pareja de lesbianas en un pub y el segundo fue el caso de una clínica que inscribía en la ficha la orientación sexual de los pacientes homosexuales. Hechos que sus propios protagonistas esperan que sirva para evidenciar situaciones que hasta hace una semana no eran penadas por la ley, pero que tras el fatal crimen del joven Daniel Zamudio ha transformado la discriminación en un delito. Bueno, lo curioso, Patricio, lo más curioso de todas estas lesbianas que no las dejan entrar al motel es que cuando una pareja va a un motel, la idea es que nadie te vea entrar ni te vea salir, ¿no? Entonces, si estas lesbianas hubieran entrado, nadie se hubiera enterado finalmente y el motel hubiera ganado dinero. Entonces, y los moteles también trabajan con parejas que cometen adulterio y que básicamente estarían violando el sacramento del matrimonio. Entonces, aquí estamos viendo una homofobia realmente galopante. Yo creo que este es uno de los casos donde los movimientos homosexuales como el móvil deberían llamar a un boicot abierto. Que ni los familiares ni los amigos de gays, homosexuales, lesbianas, transexuales vayan al motel Marín 014 y hacer este boicot lo más público posible para ver cómo reaccionan los dueños. Sin embargo, tengo la sensación, como te dije el otro día, que los movimientos homosexuales le tienen, no sé, no saben el valor que tiene el boicot para poder ejercer los derechos. Ahora le vamos a contar de un tema que llama profundamente la atención porque usted recordará el caso del fiscal Peña. El fiscal Peña que investigó en su momento el caso Bombas y que luego, pese a que el ministro del Interior ha insistido una y otra vez en que este asunto no tiene ningún vínculo, luego se lo llevó el propio ministro del Interior a trabajar allí. Hoy es jefe de estudios, de la división de estudios de ese ministerio. Pues bien, ¿sabe dónde ha ido a trabajar el fiscal Peña ahora? A cargo, obviamente, de esa división de estudios, a la zona de la Araucanía, a estudiar allí el caso de violencia. Linda manera de ponerle calma a una situación que estaba muy tensa. Bombas lacrimógenas, barricadas en las calles, encapuchados y carros lanzaguas. Es el panorama que aún se vive en la región de la Araucanía. Lejos de retomar la calma, ayer comuneros mapuches protagonizaron la toma de la Ruta 5 Sur en la salida de Temuco. Este hecho se suma a los 95 casos de violencia registrados hasta el momento en la zona. El gobierno ya ha tomado cartas en el asunto con la cumbre de seguridad, en donde se dispusieron distintas medidas para que las autoridades del país puedan solucionar las agresiones en el lugar. El exfiscal Alejandro Peña es otro que se suma a esta intervención. Ayer llegó hasta la región de la Araucanía para encabezar un grupo investigativo preocupado de la formación de una unidad permanente y especializada de abogados que realizará el seguimiento de las querellas criminales. Esta nueva unidad tendrá la responsabilidad de perseguir todas aquellas acciones violentistas que sucedan en la región y así poder aparejar una pena. Peña se quedará hasta hoy en la zona para conversar y recopilar la mayor cantidad de antecedentes y así determinar los distintos delitos que ocurren en la Araucanía. Bueno, como usted sabrá, en el colegio Apoquindo hay 2 auxiliares que están siendo acusados de violar y de abusar a menores de edad, 2 auxiliares que vivían adentro del colegio Apoquindo. Bueno, las últimas informaciones es que la defensa de estos auxiliares presentará a una psicóloga para que esté presente en los peritajes. Sin embargo, han pasado otras cosas. Ponga atención a la siguiente nota.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud que realizó la defensa de los imputados por los presuntos abusos sexuales en el Colegio Apoquindo, que se declaran nulas las diligencias realizadas por la PDI y el Ministerio Público en la casa donde vivían en el interior del establecimiento y donde supuestamente se habrían realizado los presuntos abusos a menores. El viernes pasado, el abogado Silverio Fuentes, quien defiende a María Villegas y Esteban Moya, los ex auxiliares del Colegio Apoquindo, pidió que la diligencia se declarara nula, pues se había infringido un estatuto del artículo 205 del Código Procesal Penal que está vinculado a la inviolabilidad del hogar. Pero la jueza de garantía, Andrea Díaz Muñoz Bagalini, rechazó la petición. También se realizó una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa, donde se les dijo a las presuntas víctimas que serán sometidas a peritajes por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de la PDI a partir del 2 de agosto. Hoy ando un poco de abogado al diablo, Patricio, pero bueno, finalmente una de las cosas en las cuales se pone más hincapié en que los niños sean interrogados una sola vez para que no tengan que revivir el drama de haber sido abusados. Sin embargo, también, y para presentar un argumento completo, hay que ponerse del lado del acusado, sobre todo porque hay muchas personas que son inocentes y que de repente esto dependa de una sola declaración de un menor de edad. Hay que recordar el caso de este hombre que estuvo preso por más de 9 años porque su hija lo había acusado de abusos y cuando la hija fue mayor de edad se dio cuenta, o sea, no se dio cuenta, sino que confesó que había sido manipulada por su madre, que estaba celosa. Entonces, nos tenemos que preguntar finalmente si nuestros peritos, si nuestras instituciones están preparadas como para poder acusar a una persona con solo una interrogación. Bueno, hablemos de política, que está extremadamente entretenido porque se vienen las elecciones municipales. Ayer se inscribieron los candidatos a alcaldes y a concejales y es bastante curioso porque en las últimas semanas nos hemos enterado de que la derecha está dividida. Bueno, la derecha presentó una sola lista de alcaldes y de concejales, mientras tanto en la Concertación presentó una lista de alcaldes, pero 2 de concejales. Todos querían estar sobre el escenario y entre banderas y vítores el desorden era descomunal. Y es que nadie se quería perder el día en que el Partido por la Democracia, el Partido Radical Comunista y el Movimiento de Izquierda Ciudadana se unieron bajo el Pacto por un Chile Justo. Aquí no se trata de un capricho electoral, aquí lo que se trata es de cómo construimos una plataforma mucho más sólida, mucho más grande para representar a la oposición. Y lo que ha representado la derecha en estos años, dirigiendo la mayoría de los municipios del país, es la negación de todas estas aspiraciones. Es una visión donde la democracia se reduce al mínimo. La idea es presentar una lista única de alcaldes y concejales que contrapese la propuesta del oficialismo, demostrando la unidad que en su minuto asumieron haber perdido. Déjense de pelear, pónganse de acuerdo. Eso es lo que la gente nos dice en todo Chile y por eso estamos aquí para solemnizar nuestro compromiso con un candidato o candidata único a alcalde de oposición en todo el país. Una sólida fórmula que, eso sí, se ve amenazada por el PRO, que de la mano de su mayor representante, Marco Enrique Sominami, y acompañados por diversas organizaciones sociales, presentaron su propia lista con más de 1.100 candidatos que podrían restar fuerza a una oposición que espera obtener mayoría en los próximos comicios. O sea, el PS y la DC, donde les da la gana, compiten, cuando no quieren, andan pidiendo finalmente agua. Esto es como una guagua que pide, déjame caminar solo, y cuando se cae, alega porque la dejaste caminando solo. Si las cosas, si fue una buena o mala unión, se verán los resultados de las elecciones y para ello las campañas ya comenzaron. Además que nosotros llegar a prometer y ofrecer cosas, lo que queremos es dialogar con la gente. Yo creo que los vecinos, los habitantes de Estación Central son quienes conocen mejor los problemas de la comuna, son quienes también muchas veces tienen soluciones para la comuna. Necesitamos, por ejemplo, más preocupación por las mujeres. No hay una casa de la violencia, una casa de acogida para las mujeres en violencia. Necesitamos jardines infantiles para las feriantas, que son miles. Promesas que ciertamente, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, se las podrían llevar el viento, por lo que solo queda observar el comportamiento de los votantes, que incluso podrían dar los atisbos para las próximas presidenciales. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en las últimas elecciones municipales el partido de Marco Enrique Sominami no estaba inscrito, es decir, no llevaba candidatos, pero ahora sí lleva, es decir, puede haber un cambio en el mapa electoral. Pero ahora tenemos subpactos, Patricio, y una de las cosas que me llama más la atención es que ayer yo escuchaba a los presidentes de los partidos y decían que estos subpactos no respondían a una matemática política para poder conseguir más candidatos, sino que respondía a ideales. Sea eso cierto o no sea eso cierto, me llamó la atención que los medios
de comunicación no ahondaron en los ideales, sino que se quedaron en la matemática política. Entonces, mi comentario es que finalmente a lo mejor la calidad de la política no solo pasa por los políticos, sino que también por el trato que le están dando los medios de comunicación. Sí, ahora da la sensación de que, y es algo que me parece criticable, que esta elección municipal es una suerte de ensayo general de elecciones donde se juegan cosas más importantes, finalmente las próximas presidenciales. Entonces, claro, yo puedo hacer un pacto para alcalde con un grupo de gente y hago un subpacto para concejales con otro tipo de gente y así voy negociando hasta que llegue la elección y ahí veo con quién me caso. No parece muy serio porque al final uno está eligiendo autoridades que lo van a gobernar en su comuna y uno debería votar al final por el que mejor hace el trabajo, ¿no? Claro, pero finalmente la pregunta debería ser, por ejemplo, preguntarle al PPD qué tienen ustedes en común con la izquierda cristiana, o preguntarle a la UDI con Renovación Nacional qué ha sucedido con estas diferencias gigantescas que tienen tanto en la reforma tributaria como, por ejemplo, en el sueldo mínimo. Pero eso no se pregunta. Entonces no tenemos esa respuesta y terminamos teniendo una política finalmente eligiendo a los mismos. A propósito de un alcalde que es bien exitoso, tuvo que dar explicaciones. Fíjese, hablamos de Pedro Sabat, el alcalde de Ñuñoa, que tuvo que salir a explicar que, según él, no tenía absolutamente nada en contra de la película No, que es la película que recoge las vivencias previas al plebiscito de 1988. Esto tiene que ver con una queja de la productora que hizo la película y que tiene que ver con que han pagado multas que ellos consideran extrañas, derechamente que no corresponden, por haber tratado de difundir su película ahí en la comuna. Nos hemos sentido bastante perseguidos por un sheriff que se llama Sabat, por hacer la campaña de una película. Es la denuncia del productor de No, el último trabajo del director chileno Pablo Larraín, que esta semana verá su estreno en el país. El film recuerda la intensa campaña política que se vivió en Chile en 1988, fecha en la que los chilenos tenían que votar sí en el caso de estar de acuerdo con continuar bajo el régimen de Augusto Pinochet o no, si es que el deseo del votante era que se llamaran a nuevas elecciones presidenciales, proceso que no se vivía desde principios de la década del 70. De acuerdo al hermano del director, el proceso de campaña de la película tuvo inconvenientes en la comuna de Ñuñoa, donde, según denuncian, habrían sido perseguidos por la autoridad comunal. Hemos sufrido un ataque bastante insólito porque nuestra campaña partió con la propaganda del sí. Y estuvimos 3 semanas con la propaganda del sí y no pasó nada. Y luego nace la campaña del no, que viene a tapar la campaña del sí. Y cuando eso sucede, comienzan los partes. Y no solamente eso, sino que aparecen inspectores de la municipalidad de Ñuñoa a tocar la puerta de nuestra productora a preguntarnos qué hacíamos. Acusaciones que para el edil no se justifican, ya que las multas no se relacionarían con el contenido del trabajo, sino con los lugares donde decidieron hacer la campaña. Yo creo que se confunde. Una cosa es ensuciar la comuna, ¿no es cierto?, y que lo que hacemos con todo, porque si llegara cualquier Justin Bieber o el que fuera, le diríamos lo mismo. Yo creo que no hay excusa para ensuciar la comuna de otras personas, ¿no es cierto?, que no, por difundir algo. Si quieren, podrían haber colocado aviso como lo pone todo el mundo, pero no me pareció que se nos acuse a nosotros de andar percibiendo al no. Eso ya es historia, digamos. Nosotros la tenemos súper superada y veo que algunos no, pero eso ya es un problema de ellos, digamos. Afortunadamente, luego que esto salió en los medios, los partes pararon en un año de elecciones. Multas justificadas o no es un tema que queda en el tintero, mientras los hermanos Larraín, el elenco y todo el equipo detrás de la película esperan los comentarios del público para un trabajo que ya ha cosechado éxitos en el extranjero, como por ejemplo recibir el galardón a la mejor quincena de realizadores en el Festival de Cannes. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. 7 de la mañana y 32 minutos y vamos a saludar, como siempre, a Danilo Díaz, periodista que está a cargo de la unidad móvil de Hora 7 en algún lugar de Santiago, con un entrevistado bien interesante. Danilo, ¿cómo estás? Hola, Patricio Muñoz, muy buenos días. Un caso que se podría llamar de responsabilidad por parte de la empresa Expreso Norte, ya que después de una investigación que está realizando la Dirección del Trabajo se han encontrado cerca de 57 multas y que las han realizado específicamente sus conductores, ya que han hecho trabajos excesivos. Estamos hablando que ellos conducen más de 5 horas, que son las permitidas, e incluso hasta 20 horas. Para hablar sobre este tema estamos con el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda. Muy buenos días, subsecretario. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, José Miguel y Patricio. Efectivamente, la clausura de una empresa es una medida extrema. Es una medida que solo se toma frente a incumplimientos reiterados de alta gravedad. Y pues bien, aquí nos enfrentamos a una empresa en donde reiteradamente
habían incumplimientos graves al respeto a las horas máximas de conducción y a las horas mínimas de descanso. Y el valor de la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores, y no solo en este caso los trabajadores, porque en el sector del transporte de pasajeros interurbanos también llevan pasajeros, y también los accidentes impactan, ¿no es cierto?, a la vía pública, a una serie de transeúntes y otros vehículos que circulan por las rutas. Pues bien, frente a esa situación de incumplimiento reiterado y grave, es que la Dirección del Trabajo estimó prudente imponer esta sanción de clausura, de suerte tal de hacer un llamado de atención fuerte a la propia empresa en primer lugar y en segundo lugar al resto del sector del transporte público. Subsecretario, entendemos que había casos de choferes que habían sido chequeados sus turnos y que habían conducido hasta 20 horas seguidas, lo que obviamente no tiene ningún tipo de defensa. Lo que le quiero preguntar es si es una situación, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, extendida en Chile en todas las empresas de buses, en su gran mayoría, o esto es un caso aislado. No me atrevería yo a aventurar que está extendida, pero desde hace algún tiempo en el Ministerio del Trabajo, en un desafío que asumió la propia ministra Evelyn Matei en cuanto a, primero, defender los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los empleadores, instalar conciencia en empleadores y trabajadores de la importancia que es respetar esos derechos y cumplir con las obligaciones. Pareciera ser que hay una distancia grande entre el respeto a los derechos o la conciencia de respetar esos derechos y cumplir con las obligaciones con la exposición a los accidentes. La verdad es que no solo se llegó a la clausura producto de las reiteradas multas e infracciones, sino que hicimos un trabajo previo, hicimos un trabajo primero de ordenar la doctrina de la Dirección del Trabajo, establecer ciertos parámetros y criterios de interpretación de las normas, de suerte tal que no haya dudas por parte de los empleadores y trabajadores. En segundo lugar, instalamos unas mesas de trabajo, tanto en transporte público del sector pasajeros como del sector, carga. Durante varios meses, Bruno, empleadores y trabajadores junto a funcionarios del gobierno y de la Dirección del Trabajo hemos estado desarrollando estas mesas de trabajo, y en junio pasado enviamos una comunicación por expresas instrucciones de la ministra Matei a las empresas del sector del transporte público interurbano, precisamente señalándoles la relevancia de esta materia, la importancia de respetar los límites de conducción máximo, y en tercer lugar la relevancia y las fiscalizaciones que íbamos a hacer. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos trabajadores se van a quedar desempleados con la clausura de esta empresa? La verdad que ninguno, porque son clausuras pasajeras. La obligación del empleador es mantener los contratos vigentes. Perfecto. No hay razón alguna para ponerle término a los contratos. Es más, parte de las restricciones y las limitaciones que le estamos exigiendo a las empresas de transporte público, dependiendo el trayecto, es que contraten más conductores para hacer turnos. Ahora, es una recomendación, subsecretario, porque lo escuchaba, me parece totalmente razonable que si una empresa obliga a un chofer a conducir 20 horas es porque no tiene la cantidad de personal suficiente. Entonces, ¿es una recomendación o es una imposición derechamente que puede hacer bajo el amparo de la ley la subsecretaría o el ministerio? Mire, es consecuencia de la legislación. Las disposiciones legales establecen que un conductor no puede manejar en las rutas interurbanas más de 5 horas, sin que medie un descanso de 2 horas entre cada periodo de conducción. En segundo lugar, en rutas por sobre 8 horas, al arribar a un terminal debe descansar a lo menos 8 horas ese personal, no solo los conductores, sino también los auxiliares. Y en tercer lugar, debe descansarse a todo evento a lo menos 8 horas dentro de un periodo de 24 horas. En consecuencia, el aplicar estas normas legales lleva necesariamente a que se hagan turnos de conducción que permitan prever, disminuir la exposición a los accidentes que los buses interurbanos están teniendo. Subsecretario del Trabajo, Bruno Aranda, muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chao Danilo. Nos quedamos conectados con Danilo por si pasa cualquier cosa. Bueno, si usted se viene despertando recién ahora, le tenemos preparada la siguiente síntesis con las principales noticias que han sucedido en nuestro país en las últimas horas. Este lunes se inició el juicio oral contra Magdalena Torres Contreras, quien es acusada de cometer infanticidio en reiteradas ocasiones, registrando crímenes en 2008 y en 2010.
La mujer ya tenía también antecedentes por un parricidio ocurrido en 1994 en Chillán. Un joven padre de 25 años falleció la madrugada de este domingo a causa de una puñalada que recibió en una rencilla fuera de un pub en Lota. Cercanos a la víctima señalaron que el joven mantenía conflictos anteriores con sus agresores. Un grupo de skaters fue registrado por algunos automovilistas en Iquique bajando a una gran velocidad por la carretera que une esta ciudad con Alto Hospicio, una práctica que pone en serio riesgo sus vidas. En Concepción, una mujer lleva 9 días desaparecidas. La joven madre se perdió mientras dejaba a sus 2 hijas en un templo evangélico a solo 2 cuadras de su hogar. El alcalde Pedro Sabat negó tener algo en contra de la película No. Esto luego que desde la misma productora denunciaran peculiares multas recibidas durante la promoción del film en dicha comuna. 2 jóvenes universitarias interpusieron este lunes una acción de no discriminación, mecanismo creado y conocido como Ley Zamudio, que permite denunciar atropellos arbitrarios ante un juez. Esta medida se interpuso luego que un motel les prohibiera el acceso por su condición sexual. En el último día para inscribir las candidaturas para las próximas municipales, fueron cientos las personas que se apostaron en las afueras del servicio electoral para apoyar a la unión de la oposición y con esto derrotar, según dicen, a la derecha. Imágenes de las calles de Santiago a esta hora, 6,5 grados de temperatura, esperamos 16 en la capital. Le contamos que no duró mucho Denise Van Lamont en esta ronda eliminatoria, perdió ante la representante de Georgia, Ezebua. El marcador está aquí, es 3-0, 28-22, 28-26, 26 y 25. Vamos a cambiar de tema y vamos a saludar y agradecer la presencia en este estudio de Josefina Errázuriz. Ella es candidata a alcaldesa por Providencia. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Es Josefa o Josefina? Josefa. Es Josefa. Perfecto. Y está feliz y está con una sonrisa porque hubo una encuesta este fin de semana, un sondeo que le comentamos ayer, que publicó el diario La Tercera y que dice que usted le está ganando a Cristian Lavé. Así es, eso dice la encuesta. Pero Lavé decía que no la conocía a usted. Por supuesto, hace 2 semanas dijo que no me conocía y que si querían ellos, como si fuéramos separados los vecinos de él, podrían elegir entre un gerente y una dueña de casa. ¿Qué cree finalmente que es la principal lección que deja esta encuesta, este estudio? Mira, la encuesta yo creo que hay 2 datos que nosotros, nosotros la tomamos como una encuesta. Es una foto del momento y nos pone muy contentos, pero esto no significa trabajar más. Ahora, yo creo que ahí hay dos datos duros importantes. El rechazo al alcalde Lavé, que es de un 53% y un dato bastante fuerte, que yo no había visto en encuestas anteriores. Y lo otro es que él tiene el mayor apoyo en los sectores más vulnerables de la comuna. Y eso a mí me preocupa porque yo creo que a los sectores más vulnerables de la comuna le están diciendo que si el alcalde no está, no van a tener los beneficios que hoy día tienen, que no son muchos tampoco. Y yo quiero aprovechar esta cámara y desmentir categóricamente. Aquí no se trata de borrar lo que está bien hecho en Providencia. Se trata de mejorar la gestión que existe y eso es posible. Ahora, sin embargo, hay mucha gente que ideológicamente está en contra de las frases de Lavé. Sin embargo, considera que Providencia es una buena comuna. ¿Cree usted que básicamente este rechazo a Lavé tiene que ver con su ideología y no con su gestión? Por supuesto, hay mucha gente que está molesta con el alcalde Lavé por su ideología y por su trato. Él tiene un trato absolutamente vertical. Él en realidad no escucha a nadie. Entonces eso, después de 16 años, te empieza a cansar. Entonces yo creo que aquí es no solamente un tema ideológico, sino también de cómo trata. O sea, en la comuna yo creo que los vecinos organizados nos ignoran. Ustedes mismos dijeron, hace 2 semanas a mí no me conoce, soy la presidenta de la Unión Comunal y he estado con él sentada muchas veces. Hay un tema con los profesores, hay un tema con la gente que trabaja en la salud, hay un tema con los propios funcionarios municipales. Entonces, yo creo que el destrato de él es lo que nos tiene cansados. Ya, quiero hacerle una pregunta cortita antes de que vaya Patricio, porque usted se presenta como independiente. Sí. Sin embargo, uno se podría ubicar en el paradigma político tanto en la izquierda como en la derecha, o en la centroizquierda o en la centroderecha. Usted es de izquierda, es de derecha, y si me permite la indiscreción, ¿por quién votó en las últimas presidenciales? En las últimas presidenciales voté por Frey. Perfecto. Ahora yo me identifico en el centro izquierda.
Perfecto. Ahora, si tú me dices, yo soy la candidata de Providencia Participa, y Providencia Participa tenemos desde la derecha liberal a la izquierda. Ahora, sin embargo, usted salió sin segunda vuelta. Aquí tengo que ser un poco de policía, del policía malo que le hace las preguntas duras. Por supuesto. ¿No salir sin una segunda vuelta no le quita representatividad a usted? Disculpa, ¿qué segunda vuelta? O sea, en las primarias, nosotros era una primaria ampliada en que íbamos los candidatos de independiente por la derecha liberal, un candidato de la Concertación y una candidata independiente que la presentaban los vecinos. En esa primaria, el que ganaba era el candidato que iba a enfrentar a pesar de que no sacara más del 50% de los votos. No, a pesar de que no, es como la elección de alcalde. Perfecto. En la primera mayoría nomás. Josefa, hay muchísima gente, y lo dijiste tú de hecho en una de tus primeras respuestas, que tiende a sentir rechazo por las declaraciones que hace el alcalde Lavé, que muchas veces son bien poco felices, la verdad. Y entonces, ¿no te da miedo que la adherencia que estás capturando, más que una adherencia a un proyecto, o una adherencia a una forma de trabajo o a un ideal, sea más bien el rechazo hacia una persona? Aprovechando la cámara, como decías tú, ¿qué puedes decir de lo que crees que hay que hacer en Providencia? Mira, yo creo que la ciudadanía se cansó de votar por personas. O sea, votar por José Ferrazuri que te haga millones de promesas y que después no te cumplan. Aquí hay que votar por algún programa, y en eso nosotros estamos trabajando. Ahora, ese programa nuestro dice relación con la identidad y los barrios, porque en Providencia se ha ido perdiendo gracias al avance del cemento. El tema de la seguridad, que es importante. La comuna tiene un alto índice de inseguridad, de robos y asaltos, y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Tenemos el tema de una salud de calidad y un trato preferencial al adulto mayor. Está el tema de educación, que yo creo que ahí hay que trabajar no solo en la educación pública, porque la comuna tiene educación pública, pero también la educación pública subvencionada. O sea, hay que trabajar en aquello para mejorar la calidad. Y también el tema de los espacios públicos. Yo creo que aquí cada vez más la comuna se densifica, por lo tanto los espacios públicos hay que relevarlos para que puedan existir ahí un tema, o sea, por ejemplo, cultura gratis. Yo creo que hay que pensar en una comuna más alegre, más acogedora, más cultural. ¿Te puedo hacer un cuestionario así un poquitito corto respecto como de los temas valóricos, sobre todo considerando que hay una especie de rechazo ideológico a la vez? ¿Usted repartiría la pastilla el día después? Sí. ¿Usted estaría de acuerdo? Se lo voy a poner así, en términos duros, a favor de que las mujeres puedan abortar. Mira, el aborto nunca es bueno, pero si es necesario, o sea, yo prefiero tener el aborto legalizado a que exista tanta muerte de mujeres por el aborto. Perfecto, la legalización de la marihuana. Yo creo que prefiero tenerla en la mesa legalizada, porque el tema de la droga es el tema de la droga dura. Matrimonios gays con todo, con adopción y todo. Sí. Perfecto. Me encantó. Me encantó. Bueno, me encantó la sinceridad finalmente, porque hay muchos candidatos como que le quitan un poco el brazo a la jeringa. ¿Educación gratuita? Sí. Perfecto. Y de calidad. Perfecto. Me preguntan por interno si le cambiaría el nombre a la avenida 11 de septiembre. Es una avenida bien importante de la comuna. Eso es una solicitud que ya hicimos y que yo encabecé como presidente de la Unión Comunal. Mira, ahí Germán Banner, un gran urbanista, funcionario en la Municipalidad de Providencia, creó ese proyecto. En el corazón de la comuna hizo los dos ejes y él le llamó Nueva Providencia, porque ahí armó además un tema de barrios y pequeño comercio entre Providencia y la Nueva Providencia, y yo creo que arbitrariamente no se le puede cambiar el nombre. Yo lo que pedimos, se lo pedimos al alcalde ya en abril, no nos ha contestado, se lo volvimos a reiterar en mayo, no nos ha contestado. La idea es que vuelva a llamarse la Nueva Providencia. Perfecto. No nos tienen por qué borrar la identidad. Perfecto, José Ferrazuri, muchas gracias por estar con nosotros tan temprano en la mañana y por haberte conocido, no solo a ti, sino que también las cosas que piensas, y te queremos invitar en otra oportunidad y quiero que sientas que este programa es tuyo. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Gracias. Que estén muy bien. Bueno, el alcalde Lavé, si quiere venir a este programa, queda cordialmente invitado. También es un programa. Me parece que es lo que corresponde. Vamos a... claro, interesante, ¿no? ¿Se compromete a un debate aquí en este programa? Por supuesto. Le vamos a hacer la gestión al alcalde Lavé, a ver si viene aquí a un pequeño debate antes de esas elecciones. Vamos a volver contigo, Danilo Díaz, en la unidad móvil de Hora 7.
Hola Patricio Muñoz, hora de conocer las últimas informaciones policiales, es por esto que comencemos con lo que sucedió en la comuna de Peñalolén, en la calle Consistorial, en donde 6 sujetos ingresaron hasta un inmueble. En él, quien se encontraba una pareja de ancianos, quienes se percatan de estos sujetos debido a los constantes timbres que ellos realizaban. En eso, el dueño de casa abre la puerta del domicilio y es abordado por estos 6 sujetos que entran inmediatamente en este inmueble y también abordan a esta señora, a su mujer, y así comienzan a revisar cada uno de los puntos de este hogar. Ellos se llevaron un LCD, artículos electrónicos en su mayoría, aparte de joyas. Amenazaron a la familia, amenazaron a esta pareja de ancianos. Pudimos conversar con la hija de esta pareja y nos dio las siguientes declaraciones que los invito a revisar a continuación, además de Policía de Investigaciones que se constituyó en el lugar para saber más de estos delincuentes que ingresaron a este hogar en la comuna de Peñalolén. Revisemos. Pusieron a mi papá boca abajo, apuntado con un cuchillo, y empezaron a buscar las especies que ellos creían que tenían algún valor, y pidiendo dónde estaba el oro o dónde estaba el dinero, que aquí no existe, pues. Jóvenes tocaban insistentemente el timbre del domicilio, por lo cual el hombre del dueño de casa sale a ver de qué se trataba, pero en ese instante se encuentra con los sujetos que habían escalado el cierre perimetral y lo intimidan haciendo ingreso al inmueble. Ellos proceden a intimidar a la esposa del afectado y reducirlo para continuar con el registro del inmueble. La siguiente noticia, seguimos en la misma comuna debido a que 2 autos llegaron hasta el supermercado A Cuenta, practicaron un alunizaje y luego patrullas de carabineros comenzaron una persecución por la comuna de Peñalolén. Ya vemos en imágenes uno de los autos que quedó gravemente chocado, como podemos ver en imágenes, aparte de esta patrulla de carabineros que llegó hasta la intersección de las calles orientales con pasaje 1. Pudimos hablar con carabineros, ellos están todavía en las diligencias pertinentes para encontrar a estos individuos que se dieron a la fuga. Todavía no se tiene el paradero de estos delincuentes, al parecer también serían menores de edad que practiquen este tipo de alunizajes. Estamos hablando de una camioneta 4x4 y también estamos hablando de este vehículo que vemos en imágenes. También nos dijeron que son 3 niños, los cuales también estaban dentro de este Chrysler que pudimos ver en imágenes con múltiples lesiones, múltiples fracturas en sus cuerpos y fueron trasladados en última instancia hasta el Hospital del Salvador. Y por último, una noticia que ha remecido también al ex DT de Colo-Colo, debido a que este es su tercer asalto en la comuna de La Florida que recibe en este último mes, ya que cerca de junio, en el mes de junio fue asaltado, ya lo habíamos revisado en hora 7, y ayer cerca de las 10 de la noche, tarde-noche, también fue abordado su inmueble por una serie de individuos. Fueron 2 millones los que se llevaron estas personas y aún están siendo investigados por Policía de Investigaciones de la Viro Oriente, que tienen este caso. Patricio Muñoz. Perfecto, Danilo Díaz, muchas gracias. Lamentable lo de Luis Pérez, lo tienen como en Colo-Colo. Para el deseo los ladrones. Buenos días. Bueno, los invito ahora a que revisemos cómo va a estar el tiempo en algunas ciudades de nuestro país para este día, martes 31 de julio. En Arica, mientras aparece ahí la gráfica, les vamos a contar que va a estar nublado, la mínima va a ser de 15, la máxima de 17. Estamos revisando las ciudades de la zona norte. Iquique, nublado, mínima 14, máxima 17. Antofagasta, nublado, mínima 11, máxima 16. La Serena, nubosidad parcial, mínima 5, máxima 15. El tiempo para el día de hoy, Patricio, te voy a contar que en 1928 debutó el Lobo. No el Lobo. Bueno, después te cuento. Ya. Valparaíso, nubosidad parcial, mínima 6, máxima 15. Santiago, nubosidad parcial, mínima 6, máxima 18. Rancagua, nubosidad parcial, mínima 2, máxima 16. Talca, nubosidad parcial, mínima 0, máxima 12. Esas son las temperaturas para la zona centro. Vamos a ir ahora a la zona sur. Ahora le voy a contar que todavía no tengo tiempo. Concepción, despejado, mínima 2, máxima 12. Valdivia, nubosidad parcial, mínima menos 1, máxima 11. Puerto Montt, nubosidad parcial, mínima menos 1, máxima 12. Y Punta Arenas, chubasco, mínima 2, máxima 5. Lo que le quería contar y no me salía es que en 1928 debutó el León de la MGM.
eso, en una película que fue la primera película hablada de la MGM que se llamaba Las sombras en el mar del sur. Metro Goldwyn Mayers. Bueno, y ahora a propósito de películas, le vamos a contar de una visita ilustre al estudio de Hora 20 ayer. Hablamos de Gael García Bernal, que además es protagonista de la película No. Estuvimos con él, lo fuimos a buscar y fíjese que nos contó hartas cosas entretenidas respecto de su participación en este filme. Chile piensa en su futuro. Protestas, movimientos sociales, gente luchando por sus ideales, muertes, detenidos desaparecidos y personas saliendo a las calles demostrando su malestar por el gobierno que había en la década de los 80 era la tónica de ese entonces en nuestro país. Bajo este contexto nació la idea de realizarse la película llamada No, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y del director chileno Pablo Larraín, basada en la obra de teatro El plebiscito de Antonio Skármeta. El actor mexicano interpreta a un joven exiliado que vuelve a Chile, René Saavedra, un chileno hijo de exiliados que casi sin darse cuenta se convierte en el cerebro de la campaña televisiva del No. Tenía 9 años cuando sucedió, en México había sucedido un fraude electoral en el 88 también, y crecí con muchos exiliados de todas partes de Latinoamérica, entonces de alguna u otra manera sí estaba enterado pues de lo que había sucedido, ¿no? Pero no tanto como ahora, definitivamente, digo, obviamente, ¿no? Esta película fue ampliamente elogiada en el Festival de Cannes de este año, recibiendo el premio de la quincena de realizadores. Yo veo una cierta unidad, ¿no?, de lo que sucedió en el 88 con lo que está sucediendo ahora, pues con una especie de tributo, no sé cómo llamarlo. Esta es una expresión sintomática de la apuesta por la libertad que hizo Chile en el 88. O sea, el hecho de que la gente se esté manifestando libremente, esa es la y que esté cambiando las cosas, ¿no? Contento con el resultado, espera que la recepción en Chile sea buena, no para generar divisiones, sino para que la gente sepa cómo se trabajó en ese tiempo en la campaña televisiva del No. La película hará su estreno el 9 de agosto en las salas de cine nacionales. Vamos a decir que no, con la fuerza de Dios. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Ayer hubo avant-premier de la película y personalmente un poquito de nostalgia de la mística de ese tiempo. No se volvió a encontrar, me parece, en política esa misma mística. Vamos a compartir con ustedes la portada de las últimas noticias para el día de hoy. Lista de candidatos a alcalde en todo Chile. La gran batalla de Santiago la darán Toá y Salaquet, y ahí están sus caras, Carolina Toá y el alcalde Salaquet. La increíble metamorfosis de Fanny también está en la portada del día de hoy. Tonka cuenta la verdad sobre su espalda de nadadora. Y abuelito, dime tú, tips seniors para gozar todo agosto en un especial de las últimas noticias. Todo agosto. Usted es joven, hombre, ¿por qué se asusta? No, ya. Vamos ahora a leer los titulares de La Cuarta. Tienen a este futbolista. Los tanos del Inter están verdes por un roncito Salvador de Pinilla. Lo quieren con tallarines. Ahí está triunfando, seguramente celebrando algún gol. Vemos acá abajo, le salió la quintrala del alma. Raca no aguantó a Notera Pulga en el oído y la agarró del cogote. Y yo que trabajo en ese programa les tengo que decir que la Notera no era Pulga en el oído y le hizo preguntas pertinentes basadas en hechos que la misma Raquel había puesto en Buenos Días a Todos. Y Mini Gates le pone fichas a la U para que gane a lo Lico Lico. Ese es el regalo que le tengo diario a usted, digamos. Lico Lico son los japoneses, ¿no? Del cachimantro. Oiga, estamos listos ya. ¿Ya está? Se nos fue la mañana. ¿Qué día es? ¿Martes? Martes. Oiga, no nos ha ido nada bien en los Juegos Olímpicos. Denis Van Lamoen se fue 3-0, es una derrota bien inapelable. Y Óscar Vázquez, el remero que entró al repechaje, fue sexto entre 6. Así que tampoco es un buen día el de hoy en los Juegos Olímpicos. Pero es normal que nos vaya así, ¿o no? Yo creo que lo de Óscar Vázquez es más o menos normal respecto de su rendimiento. Lo de Van Lamoen no. ¿Hemos tenido un avance respecto de las Olimpiadas pasadas, crees tú? Por cantidad de representantes, sí. Y por lo que ha hecho Tomás González, también. Pero yo creo que lo de Van Lamoen está en deuda. Bueno, despídase.
Que tengan todos muy buen día. Hasta mañana. Se quedan ustedes con el excelente matinal, más noticias, más punto de vista. Ahora, desde un punto de vista femenino, se quedan con Antonella Ríos y la mejor animadora de este país, Julita Vial. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.